En este video vamos a ver la etiqueta display en CSS para verlos, comprender qué es display en bloque y display inline. Bueno, vamos a crear un nuevo documento HTML y CSS en una nueva carpeta. Entonces iniciamos con nuestro programa Visual Studio Code y le decimos archivo nuevo y en la parte inferior derecha texto plano, abrimos la pestaña de texto plano y determinamos que sea HTML. Colocamos la opción de admiración, signo de admiración, enter para que el programa nos dé toda la estructura de un documento básico en HTML, el lenguaje en español. Bueno, y aquí voy a colocar el título display block y inline. Listo, ese sería mi título. Y voy a crear dentro del body, vamos a crear un nuevo documento, unas nuevas etiquetas. Vamos a colocar un main. Listo, dentro del main vamos a colocar una división, div, y a esta div y cerrémosla de una vez. Listo. Y a esta división le voy a dar una clase y la voy a llamar elemento de bloque. Miren que aquí estoy utilizando en lugar de espacios guión en la mitad. Recordemos que no se deben dejar espacios cuando se nombran clases o etiquetas o IDs para que no haya ningún problema. Entonces aquí voy a colocar aquí esta es una etiqueta de división entre paréntesis div. Listo, división. Listo. Ahora voy acá a colocar un párrafo. Y dentro de mi párrafo voy a colocar, esta es una etiqueta de párrafo, esta es una etiqueta de párrafo. Listo, ya esta etiqueta también le va a dar esa clase, elemento de bloque. Control copy, espacio en la primera parte de la etiqueta del párrafo y lo pego. Luego voy a colocar otra división, una división, cierro mi división o mi div más bien, y voy a colocar 3 párrafos adicionales dentro de esta división. Entonces párrafo, copio mi párrafo y a este párrafo le voy a dar una etiqueta de clase, párrafo, clase, le voy a llamar párrafo. Listo, copio esto 2 veces más, 1 y 2. Listo, y aquí voy a colocar un lorem ipsum. Olvidé colocar la vista, ajustar texto. Listo, aquí coloco en el segundo párrafo otro lorem ipsum y en el tercero otro lorem ipsum, un lorem ipsum para que me simule el texto de párrafo. Y aquí voy a colocar una etiqueta. Esta etiqueta creo que nunca no se las enseñé cuando estábamos viendo HTML, pero es una etiqueta que se llama span. Esta etiqueta es como un comodín, no recuerdo si se las enseño o no, pero es básicamente es como poder etiquetar algo para darle una estructura en HTML. Es como el concepto de esta etiqueta. Entonces aquí voy a colocar, esta es una etiqueta de span.
span. Listo. Y voy a copiarlo dos veces. Perdón, una vez más. Lo copio y lo pego. Escape. No. Perdón. Lo pego. Listo. Y ahora voy a colocar un UL. Un UL. Listo, mi lista desordenada. Coloco los ítems de lista. Y voy a colocarlo 4 veces, 3 veces más. 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4 ítems de lista. Entonces voy acá, es como si fueran, va a ser una especie de menú pequeño. Entonces inicio, cursos, instructores y blog. Un pequeño menú. A esta UL le voy a dar una clase nav de navegador, de navegación. Y listo, guardo. Voy a colocarlo en esta previo al video, en la carpeta en donde estoy guardando los documentos. Creé un documento que se llamará, voy en el documento 11, display, el blog y en línea. Entonces ya lo tenía había creado antes esta carpeta para poder guardar este documento. Entonces el documento, como siempre, index.html, guardar. Listo, lo guardo. Vamos a visualizar el documento. Vamos a ver, clic derecho, selecciono el documento, clic derecho, voy a la carpeta, selecciono el documento, clic derecho y le digo abrir en Google Chrome. Y esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Bueno, no hay nada porque pues no hay ninguna documento CSS. Recordemos que está tomando las características gráficas del navegador. Y regreso al programa de Visual Studio Code y en la carpeta vuelvo a mi carpeta y en la carpeta voy a crear una nueva carpeta que se llame CSS. Listo. Entonces ahora voy a crear un nuevo documento, texto plano, cambio el texto a CSS. Perdón, aquí está, listo, CSS, y lo voy a llamar control. Guardémoslo de una vez en la carpeta CSS, llamémoslo style.css, guardar. Listo, y ahora sí hagamos el llamado a ese documento CSS. Recordemos que abrimos una nueva etiqueta en el head con link rel style chip href.css style.css. Cierro mi etiqueta y guardo. Ahí ya hemos hecho el llamado a nuestro documento CSS para que haga la estructura gráfica de este documento. Bueno, entonces, como hemos venido trabajando en los últimos archivos de CSS, vamos a resetear el navegador. Entonces, asterisco, espacio, abro llaves, le digo box sizing, border box, luego margin 0 y padding 0. Listo, luego le digo que HTML
perdón, se me fue el cursor hacia la parte de arriba. HTML, abro llaves, dentro de las llaves le digo font size de 62.5%, y luego le digo párrafo, abro llaves, y al párrafo le voy a decir que el font size sea de 1.6 rem, ¿sí? Para que sea equivalente a píxeles, a 16 píxeles. Listo, guardamos, vamos al navegador, refrescamos y listo, ya tenemos nuestro contenido. Listo, regresamos a nuestro documento CSS y vamos a decirle que el elemento bloque, el div clase elemento bloque, elemento de bloque, abrimos llave, o sea que el div clase elemento de bloque que tenga un background color que sea verde, green, que tenga un margin de 10 píxeles y que el padding sea de 20 píxeles. Guardamos y refrescamos y estamos viendo esto en este momento. Listo. Entonces le estamos diciendo que cualquier elemento que tenga la clase elemento bloque lo realicen sale esta estructura gráfica, y lo vemos porque a esta división le dimos ese elemento bloque y al párrafo también le dimos ese selector de elemento bloque. Listo, guardamos y continuamos. Ahora le vamos a decir al navegador, a la clase navegador, que lo mismo, background color, démosle un color diferente, un color suavecito, no sé cómo se pronuncia, Purge, no sé cómo se pronuncia. Digámosle que el padding sea de 20 píxeles, que el list style que no tenga ninguno, y que el texto, la alineación del texto, text align, esté centrado, center. Guardamos y vamos y refrescamos, control R. Listo. Entonces miren cómo aquí se nos centró esta parte. Entonces ese UL tomó ese color como crema y centró todos los ítems de lista. Regresamos. Ahora, digamos, dentro de la clase de navegador nav, todo LI que encuentre le va a dar esas características. Le va a decir que el display que sea inline. Vamos a mirar las diferencias, ¿sí? Ahora, que el tamaño de la fuente sea démosle en 2 rem. Que el margin, que tenga un margin de 10 píxeles arriba y abajo, y a la izquierda y a la derecha que no tenga nada.
Y el padding que tenga, démosle un padding left de 20 rem y un padding right lo mismo de uy no, perdón, 20 rem es muy grande, eso serían 2 rem para que se, porque un rem es equivalente a 10 píxeles, 2 rem de 2 rem. Listo, ahí me equivoqué. Guardamos y refrescamos. Listo, vamos a refrescar. Listo. Entonces, aquí el inline me está colocando, miren cómo me cambió de una estructura, o sea, me coloca todos los ítems en línea. Básicamente es lo que hace. Guardamos y refrescamos, regresamos al display. Vamos a mirar otro display block, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con si le colocamos display block? Guardamos, punto y coma, guardamos y vamos al navegador, refrescamos. Listo, me los muestra uno por uno como si fueran un bloque. Si vemos, vamos a la opción desarrollar, a ver el código, herramientas para desarrolladores y exploramos el contenido. Entonces cada ítem de lista me lo está mostrando como si fuera un bloque, ¿sí? Pues ahí lo podemos ver cómo se destaca, ¿sí? Ahora vamos a hacer una combinación entre inline y bloque. Entonces regresamos a nuestro programa de Visual Studio Code y en el display le vamos a cambiar en la parte del menú le vamos a decir que inline bloque y guardamos y refrescamos. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos, si exploramos con esa herramienta que nos ofrece Google Chrome, me está mostrando cada elemento como si fuera un bloque, pero ya al tamaño determinado que ocupa cada elemento, no el bloque completo, sino no la extensión de lado a lado de la pantalla, sino solamente respetando el tamaño específico de cada elemento. Y me lo muestra como si fuera digamos, un menú, a pesar de que pues todavía no tiene la etiqueta de vínculo. Entonces, para recordarlo, regresamos a nuestro aquí a nuestro programa de CSS. Una cosa que es importante aquí, cuando uno quiere hacer comentarios en CSS, coloca entre barra inclinada, asterisco y asterisco barra inclinada para cerrar el comentario. Entonces todo lo que aparezca ahí no va a tener ninguna, no va a aparecer en el código. Entonces, para recordar, el display block, display dos puntos block, o sea, esta etiqueta lo que va a hacer es que punto y coma utiliza el 100% del espacio del contenido disponible en el ancho de pantalla o del formato de salida donde se esté visualizando el contenido, ¿sí? Voy a colocar acá de pantalla. Otra vez olvidé colocar acá ver texto en ajuste. Listo. Eso hace el display block, como vimos ahorita hace un momento. Y ahora coloquemos un comentario para el display para que lo recuerden después. Otro comentario por acá. Y entonces aquí voy a colocar el comentario del display inline. Display inline, punto y coma. Eso utiliza el espacio que tenga su contenido y
si tiene espacio adelante, va a permitir que otras etiquetas o más contenido se ponga adelante de este punto y coma. Cuando se utiliza este display, no, recuerden, no, acá en mayúsculas, no se puede utilizar el margin para el right y el left. Tampoco se le puede dar un alto y un ancho. Digamos, esas son como las reglas. Ahí se las dejo escritas. Entonces, ¿qué sucede cuando uno utiliza estas, digamos, estos comentarios? Que uno los puede colocar por acá, o sea, después de la etiqueta, o sea, después del punto y coma, siempre y cuando, como estamos viendo en ese momento, siempre y cuando estén entre la estructura de comentario, que es barra inclinada asterisco y al final asterisco barra inclinada, ¿sí? O shift. Y si, por ejemplo, si coloco esto de esa manera, si corro el asterisco y lo pego de antecitos o antes de, digamos, de la regla, pues tocaría la regla y el navegador no lo leería, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Guardo y refrescamos. Bueno, esto era lo que les quería explicar para este video, así que con eso hoy en este video vemos lo que es display en línea y display en bloque, y combinadas en línea y en bloque. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, muchachos.